Hola, buenas tardes. Seguimos en el canal de Medicina Holística. Hoy vamos a abordar el tema de la biodecodificación. Me parece un tema sumamente interesante, ya que muchas personas consultan y van a muchísimos facilitadores de biodecodificación. Pero lo lindo es cuando cada uno de nosotros sabemos un poquito más sobre el tema que vamos a abordar o sobre la herramienta que algún facilitador o terapeuta nos va a permitir utilizar. La biodecodificación es otra de las tantas herramientas que utilizamos en medicina holística. Es una ciencia humanitaria que nos va a aproximar, a ayudar a encontrar las claves emocionales concretas y tomar conciencia de ellas para hacernos responsables de nuestra sanación. Como insisto siempre, cada una de las herramientas hace que me empodere para poder hacer crecer, despertar en algunos casos, a nuestro propio poder de sanación. El poder está dentro nuestro, simplemente tenemos que despertarlo con diferentes herramientas y guías. La biodecodificación es una de ellas. Este método nos ayuda a comprender, a experimentar, a hacer consciente la relación que existe entre las emociones inconscientes, el impacto biológico, es decir, esas emociones inconscientes, el impacto biológico que tienen sobre mi cuerpo físico y las consecuencias que todo esto tiene en la calidad y en el bienestar de mi vida. Esta biodecodificación se basa en un sentido biológico, en un sentido del cuerpo y en el significado de los síntomas y de las enfermedades. Entonces, fíjense la relación a través de la biodecodificación que se va a ir dando. Tomo conciencia de emociones inconscientes que van a traer una consecuencia en mi diario vivir. Y acá tenemos que tener en cuenta la interrelación que existe entre la mente, que es en donde se generan estas emociones, y el cerebro y el cuerpo físico. El cerebro va a ser el que gestiona esas emociones de la mente, el que gestiona, el que dirige hacia dónde y en qué momento va a depositarse esa emoción en el cuerpo físico. En qué lugar específico. Acuérdense que en el video anterior estuvimos hablando del cuerpo físico, de las vibraciones y a través de qué chakras iba a repercutir cuando había una lesión, un roce, una fricción a nivel emocional. Entonces acá en biodecodificación estamos utilizando algunas de esas herramientas. Estamos realmente analizando la interacción entre la mente, proveedora de las emociones inconscientes, el cerebro, que va a ser el director de esta orquesta, y el cuerpo físico, que va a ser donde repercute todo aquello que no fue sanado. Buscamos entonces los códigos concretos que nos van a conectar específicamente con los síntomas o con las enfermedades que queremos tratar. Es decir, que a través de la biodecodificación, cuando tratamos nuestro árbol genealógico, estamos tratando también el código que fue bajado para que este cuerpo y esta vida que hoy vivo tenga ciertas alteraciones que no me son gratas. Y hay algo muy particular que tenemos que enfrentar cuando nosotros trabajamos profundamente en biodecodificación, que es algo que aparece en todos, en algunos en mayor intensidad, en otros menor intensidad y en algún lugar de nuestra vida, de nuestro camino, o a lo mejor estamos parados directamente en esta situación, que es la resistencia al cambio. ¿Cuántas veces digo que voy a cambiar? No puedo, no se me dan las cosas, no, realmente no estoy parado frente al reconocimiento, al hacer consciente de que tengo un problema, que tengo una resistencia a ese cambio. Y a veces es una resistencia al cambio inconsciente, hasta que la trabajo y la puedo hacer consciente.
Esa resistencia al cambio a veces viene desde el punto de vista de la biodecodificación por una gran fidelidad a la familia en la que hoy transito y en la familia que estuvo anterior a la familia que yo hoy estoy viviendo. También puede ser por una fidelidad extrema a entidad, a una fidelidad extrema a mi imagen. Es decir, esto está cargado de todo aquello que yo estuve viviendo, de todo aquello que me estuvieron incorporando durante mi crecimiento. Y esto está dentro del inconsciente biológico. Y también hay una cuarta resistencia, que es a la creencia del no puedo. Tengo que hacer tal cosa, pero no, la verdad que no puedo, no tengo la habilidad para hacerla. No, yo no. Eso olvídate, eso yo no lo hago. Y muchas veces esta fidelidad a esas palabras no puedo, vienen del transgeneracional, es decir, desde mis ancestros. Y ahí es donde empezamos a introducirnos más profundamente en todo el abordaje que hace la biodecodificación. Con todo esto yo lo que tengo que hacer es encontrar esa creencia limitadora, es decir, esa creencia limitadora que está en mi inconsciente y que me impide avanzar hacia el cambio. Esa creencia limitadora va a ser la que produce la resistencia a mi cambio. Encontrar esa creencia limitadora nos lleva por varios caminos. Uno de esos caminos es la impronta. Cuando yo hablo de la impronta, estoy hablando de todas aquellas situaciones conflictivas, sobre todo que he vivido antes de los 3 años. Cuando hablo de un proyecto sentido, también puedo encontrar en el proyecto sentido una creencia limitadora. Ese proyecto sentido es desde el momento de mi concepción, el momento en el que estoy en el útero, ese proyecto sentido que va a ir cargado de situaciones vividas por la madre, ¿sí? Fundamentalmente esa relación intrauterina es sumamente importante. Ahí venimos con condicionamientos muy fuertes, porque tenemos los condicionamientos también del árbol que nos está dando la vida. Es un condicionamiento que a veces lo vemos desde el recién nacido. O sea que es sumamente importante buscar también esa creencia limitadora dentro de un proyecto sentido de una persona. También otra creencia limitadora puede estar dentro de nuestra propia sombra. En el otro video va a haber un poquitito de la sombra. Bueno, hoy la recuerdo. Esa sombra es el lugar inconsciente que todos tenemos, en el cual guardamos cosas. Guardamos cosas negativas, reprimidas, y cosas positivas, de las cuales justamente no nos atrevemos a desarrollar en nuestra vida. Y ahí está una de esas frases: no puedo, no, yo no voy a poder, porque está muy arraigada en nuestra propia sombra. Y también está la sombra colectiva, que también me toca en esta biodecodificación cuando lo estoy tratando. Esa sombra colectiva es la que trae todos los dramas, los miedos, toda la impronta psicológica de todos mis ancestros. Es una impronta colectiva, es la de mi familia, es la de mi árbol. Esa también puede tener ahí adentro, si empiezo a buscar, a analizar, puede tener una creencia limitadora. Y después está el inconsciente biológico. Yo antes había hablado, lo había nombrado el inconsciente biológico, sobre esas fidelidades extremas, ¿no? A la familia, a la imagen. También ese inconsciente biológico trae dentro, quizás en algunas personas, una creencia limitadora. Y hay que empezar a buscarlo. Ese inconsciente biológico es muy interesante porque es el regulador de nuestras emociones. Es el que regula las emociones, cuándo van a aparecer, dónde van a aparecer, y directamente
en qué lugar de mi cuerpo físico una emoción va a hacer el choque. Por lo tanto, ese inconsciente biológico realmente tiene una finalidad. Y esa finalidad es la de adaptación. Es una adaptación que hace al entorno en que nosotros nos manejamos. Y a veces son adaptaciones muy duras, muy conflictivas. Bueno, ahí está el objetivo de hacer la biodecodificación también, buscar esta creencia limitadora que puede estar en ese inconsciente biológico. Ese inconsciente biológico no es malo porque nos manda una emoción hacia nuestro cuerpo y empieza la enfermedad. No, el inconsciente biológico es totalmente inocente. Él no sabe. Él no sabe qué es el bien y qué es el mal. Él no sabe qué es el pasado y qué es el futuro. Él es hoy. El inconsciente biológico se maneja en el aquí y en el ahora. Selecciona, él guarda y luego selecciona todos los programas que han quedado guardados en nuestro inconsciente. Esos programas que pueden ser captados a través de ese proyecto sentido, de esa sombra familiar, de ese árbol, y él los guarda. Entonces ahí es donde encontramos que el pasado todavía puede estar latente, porque es una suma de presentes. Porque el inconsciente biológico actúa en lo que hoy, en este instante, está aconteciendo en mí. Si yo no puedo descodificar ese pasado que está ahí congelado, latente, si no lo puedo decodificar, con los programas que el inconsciente biológico tiene guardado en su archivo, en algún momento me voy a enfrentar a una emoción semejante a la que tuve en ese pasado. Y el pasado se va a descongelar. ¿Y cómo se descongela? A través de la aparición de un síntoma o de una enfermedad. Es un ejemplo muy chiquito y lo más sencillo posible de darlos en estos minutos. Entonces, yo tengo ese pasado no resuelto, mío, transgeneracional, codificado de una manera, ¿sí? Si mi inconsciente biológico acumula muchos programas de mi proyecto sentido y demás, y yo lo tengo todavía inconsciente, puedo tener la posibilidad de despertar ese pasado e, insisto, aparecer hoy como una enfermedad o como un síntoma. De ahí que nosotros en biodecodificación lo que tratamos de hacer es decodificar todo aquello que vamos analizando para poder hacer una codificación nueva. Y esto el facilitador, el terapeuta en biodecodificación, lo hace ayudando a que la persona, guiando a la persona, para que pueda reconocer y hacer consciente esos antiguos códigos, los códigos que lo vinieron siguiendo durante toda esta vida terrenal. De esa manera, al hacerlo consciente, ahí entra el libre albedrío. Elijo o no tratar de revertirlo para que esta vida sea mucho más sana en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. Entonces la biodecodificación me va a servir para decodificar y hacer un nuevo código en mi vida. Podemos hablar muchísimo más y extendernos en cada uno de los puntos que he desarrollado en este pequeño espacio. Como siempre les digo, estoy a disposición de ustedes. Cuando quieran, el que tenga alguna duda, el que quiera que lo desarrollemos más, algunos de los puntos, el que quiera un tema nuevo, lo puede hacer mandándome un mensaje, ¿sí? Estoy a disposición de ustedes. Vamos a seguir semanalmente abordando distintas herramientas dentro de la medicina holística para poder ayudarlos y guiarlos en la búsqueda que ustedes están haciendo. Les agradezco por estar en este pequeño momento conmigo compartiendo. Nos veremos entonces en el próximo video.